Para mí es un verdadero privilegio que nos acompañe una excelente predicadora de nuestra iglesia. Le apreciamos mucho, licenciada, bienvenida. Que el Señor le bendiga grandemente. Gracias, pastor. Ya está entendido esto. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Hola, hola, hola. Gracias por la invitación nuevamente a esta amada iglesia. Felicidades por esos 2 años que estamos celebrando bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Diga conmigo, estoy listo a recibir. Diga conmigo, estoy lista, porque, óigame, los tiempos que vienen y que están son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles. Y la gracia de Dios tiene que seguir acompañándonos de aquí por el resto del año que viene, porque hoy se abren 365 nuevas páginas en blanco, donde usted va a escribir su historia y sobre todo la bendición de Dios. Puestos en pie, vamos a orarle al Señor, porque en el transcurso del desarrollo de la disertación vamos a ocupar la Biblia. Oramos al Señor. Muchas gracias, Señor, porque hoy empezamos, Señor, tu celebración. Esta no es la celebración del pastor, esta no es la celebración de la hermana, del servidor, esta es tu celebración, Señor. Y cada uno que se ponga en pie en este lugar va a ser con el objetivo único de engrandecer tu nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida, Señor, porque no hicimos nada por merecerla, Señor, sino que a ti te plació, Señor, morir en esa cruz por nosotros y darnos la salvación. Gracias, Padre. Exhórtanos en esta mañana bajo tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Winston Churchill decía: el pesimista ve el problema pensando que la ruina está muy cerca, pero el optimista ve el problema como una oportunidad. ¿Por qué? Porque usted puede hacer de su vida lo que usted quiera. Un problema usted lo puede derribar, o un problema usted lo puede levantar y capacitarlo para enfrentar a una vida de por sí difícil. Y Jesús lo sabía. Cuando Jesús vino a este mundo, que vino a hacer su ministerio, Jesús encontró un pueblo demasiado derrotado, un imperio romano que lo subyugaba, un imperio romano que le estaba cargando con impuestos. Nada bueno, nada, ellos no sentían nada. Y entonces empiezan a ver a un hombre que viene a liberarlos, que viene, y se alegraron. Ellos empezaron a ver a un paladín del ejército, pero vieron a un hombre humilde sentado en un pollino. ¿Se recuerdan de todo eso? Pero ese hombre vino a salvarlo, porque le vino a dar la libertad de la esclavitud. Tal vez no la esclavitud material, porque eran tiempos difíciles, pero sí la libertad en Cristo Jesús. Y nosotros, como hijos de Dios, el mundo puede caerse, pero si estamos confiando en Él, nosotros vamos a salir adelante. Y nada más representativo que vea la vida de uno, que es la experiencia de un náufrago. El sermón de esta mañana se llama náufrago, porque usted y yo, en miles de oportunidades, somos personas que naufragamos. ¿Qué es un náufrago? Dice ahí, me gustaría, mire el versículo, la definición. En náutica, el naufragio o hundimiento es el proceso por el cual una embarcación se hunde mientras navega por el mar, río, lago, laguna o cualquier otro cuerpo de agua. El naufragio, yo no sé si usted ha vivido esta experiencia de irse a pique. Yo la he vivido mucho. ¿Cuántos han vivido la experiencia donde han naufragado? Donde sienten que nada te sale. Dice allí que es la pérdida grande de algo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de su casa, la pérdida de un empleo. Dice un hundimiento, una desgracia, un desastre, es un naufragio. Y yo vengo a relatarles las experiencias que viven los que naufragan. Dice que es un siniestro, es irse a pique o perderse en el mar. ¿Y sabe qué? Y muchos así nos hemos sentido. Yo muchas veces me he sentido que estoy naufragando. Y los náufragos, ¿a qué se agarran? Cuando el barco llega, se destruye, se va al fondo del mar. ¿A qué se agarran? Tal vez un pedazo de madera, ¿verdad? Que ha salido. ¿Para qué? Para buscar un puerto seguro.
Nadie mejor que el rey David para representar esto en Salmo 107, 23. Acompáñenme, aunque ahí está también, lo van a poner. Salmo 107, 23. Nadie más que David explica lo que sucede a los náufragos. Dice, Salmo 107, 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Si gusta, aquí está ya. Ellos han visto la obra de, y sus maravillas en las profundidades. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, ¿qué dice? Es inútil. Cuando un barco está por naufragar, los muchos conocimientos a veces no sirven. Mire, vino una amiga del exterior, estaba contando al pastor, y fuimos al famoso donde están las ruedas ahí en la Libertad, y ahí hay un barco, y yo ya había preparado el sermón, y nos subimos a ese barco usted. Y el barco, cuando subía, se me hacía el golpe aquí a mí, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Y cuando bajaba, yo sentía que me iba a estrellar. Esa es la sensación que está diciendo David. Aquellos que comercian en las playas, aquellas que en el mundo tienen que andar caminando, nosotros que tenemos que vivir en una sociedad tan conflictiva, muchas veces naufragan los negocios, muchas veces nuestras familias se hunden, muchas familias, nuestros hijos, pues hoy que está ese régimen tan difícil, a ver sin deberla, ya están por ahí, algunos tenemos parientes allí, algunos tenemos amigos, me llamaban de la oficina y me dijeron, mire, queremos una recomendación suya para fulano de tal. ¿Y qué pasó si es un ex empleado de nosotros? Y le digo, ¿y qué pasó si ese muchacho es calmado? No, es que era amigo de otra persona. Entonces muchas veces nuestros hijos se van en la colada porque son amigos de alguien, o usted mismo, ¿verdad? Y allí lo que está diciendo el salmista es que aquellos que andan en alta mar, dice, los que andan en barcos que navegan y que todo el tiempo están mar adentro, dice, sí conocen las misericordias de Dios, porque se recuerdan en aquella porción de la Biblia cuando Jesús estaba dormido y empezó una gran tempestad y los discípulos se preocuparon porque el barco se hundía y dicen, ven nosotros afligidos y el maestro durmiendo, y él se paró y dice la escritura que él reprendió al mar porque ellos iban a naufragar. ¿Y qué es lo único que no nos queda cuando naufragamos? Clamar a Dios, confiar en la misericordia de Dios, confiar en que la gracia de Dios ha estado con nosotros estos 2 años en la iglesia. La iglesia que comenzó no es la que hoy está. Posiblemente en el camino se fueron algunos, qué sé yo, pero la mies es mucha y los obreros somos pocos. Y posiblemente este barco pueda sucumbir algún día, que tal vez le pidan la casa, ni Dios quiera, ¿verdad? Que tal vez algo pase y pueda sentir el pastor Byron que eso te está hundiendo y que él está naufragando. Pero Dios en su inmensa misericordia siempre se llega. ¿Algunos de aquí han viajado alguna vez? ¿Han viajado? En una ocasión que tuve la bendición de ir a Israel, son largas horas de viajar. Y en una ocasión cuando íbamos viajando creo que de Houston para Tel Aviv, fueron 11 horas y empezó una turbulencia. Y dieron el anuncio de que nos sentáramos y que nos abrocháramos el cinturón, pero lo dieron bastante enfático. Y como yo siempre reservo por donde está la puerta de salida, porque yo aquí caigo más rápido, ¿verdad? Aquí me presento al Señor más luego. Entonces, y porque es algo espacioso, ¿verdad? Pero a mí me preocupó un poquito cuando una de las azafatas se llegó a sentar a la par mía porque mi asiento estaba solo. Y empiezo a ver, estamos en peligro, ¿verdad? Le digo, ¡ja! No se imagina la cabina del piloto. Y empiezo a ver que ella, dije yo, le digo, pero ¿sabe usted? Le digo yo que en esta situación en la que estamos, le digo, aquí solo la misericordia de Dios con nosotros. Y si vivimos del sol y si morimos del sol, mire, fue el alma más fácil que gané yo en toda mi vida. Le digo, yo quiero decir, sí, me dijo. Hicimos una oración, pero así de rápido. Ustedes que vienen de evangelizar, algunos le dicen a uno, no quiero. Otro día,
o le cierran las puertas en la cara a uno. Yo he nacido en la religión de mis padres y en esa me voy a morir. ¡Plá! La puerta va. A mí me ha pasado. Es que no estoy preparado, le dicen a uno, ¿verdad? Pero en una cama de un hospital, con oxígeno en su cara, en una cama de hospital donde el doctor dice, aquí solo Dios, entonces es donde clamamos a Dios. Y yo vi que la azafata se puso afligida. Y allí en el Salmo 107 David cuenta la experiencia de los marineros. Mira el versículo 28. Dice, y que las almas de las que están en naufragio, las almas, imaginen las almas de los que venimos en un problema de turbulencia en el avión, uno se contrista, ¿verdad? Así es cuando enfrentamos problemas. ¿Algunos aquí han enfrentado algún problema? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento vamos a vernos naufragando en ese mar de la vida. Y dice en el versículo 28, pero en su angustia, a pesar que están, dice, claman al Señor y Él los saca de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Creo que también esta es así, amado. Al ver tranquilas las olas se alegraron y Dios lo llevó al puerto. ¿Qué dice al final? Dios lo llevó hasta el puerto deseado. ¿Sabe qué significa? Que cuando usted y yo hemos estado en problemas, Dios nos ha sacado de esa turbulencia y Dios nos ha sacado de naufragar y nos ha llevado al puerto deseado. ¿Y sabe qué? Ahí no importa qué puerto sea. ¿Y por qué nos ha sacado? Por la misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Dice que la misericordia de Dios es la virtud, si me ayuda, compañero, que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miseria. Mire esta definición de la misericordia. Es el corazón de Dios inclinado a la miseria humana. Yo cuando leí ese concepto dije, la verdad, Señor, que tú no tomas en cuenta mis miserias, sino que tu misericordia es mucho más de lo que yo me merezco. Tu misericordia es mucho más de lo que yo, porque mire, muchas veces alcanzar la misericordia de Dios, hermano, es lograr que el corazón de Dios se incline hacia usted. ¿Entiende la definición? Cuando yo alcanzo la misericordia de Dios, es que el corazón de Dios ha visto mi miseria. Ninguno de nosotros podemos salir adelante sin la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros vamos a salir avantes al problema que tenemos sin la misericordia de Dios. Entonces David dice que la única solución que él haya para que salir adelante en todos nuestros problemas es la misericordia de Dios. Y la única solución para que este templo se construya en suelo firme, en puerto deseado, es la misericordia de Dios. Sus ofrendas van a ayudar. La habilidad del pastor Byron va a ayudar. El evangelizar, claro que sí. Pero aquí no hay nada más que el corazón de Dios inclinado a nuestra miseria. A la miseria de un pueblo que lo necesita. A la miseria que sabe que aquí es su Edén. A la miseria de un pueblo que viene a oír la palabra de Dios. ¿Usted no cree que el gran esfuerzo de traer predicadores vale la pena? Claro que sí, hermano. Es un gran esfuerzo. Van a venir predicadores muy buenos, pero de cada uno de ellos usted tiene que recibir lo que corresponde. Yo le vengo a hablar ahora a usted como náufrago. Hágase la idea, porque mire, Dios es un Dios de misericordia. Yo le leo, 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, aún cuando estemos naufragando. Dios es un Dios de toda consolación, aún cuando no lo merezcamos. Dios es un Dios de consolación, aún cuando venimos por intereses diferentes. ¿Se está comprendiendo? Aún sin merecerlo. Yo no sé cuántas cosas más nos irán a pasar. Yo lo que sí le garantizo, que la lágrima que derramó ayer, ahora, no es su última lágrima. Y que para enfrentar el mundo que tenemos, va a necesitar de la misericordia de Dios. De esa misericordia que dice que el corazón de Él está inclinado a nosotros. Porque mire, a mí, en mi infancia, me presentaron a un Dios cruel, a un Dios que me castigaba si me portaba mal. Yo no sé cuántos de ustedes le dijeron, mira,
pórtate bien, porque si no, no te perdone el Señor, te va a castigar Dios. Óigame, yo no estoy desmereciendo la justicia de Dios, pero sí reconozco su amor por nosotros y que por sus misericordias no hemos sido, porque para lo que usted y yo hacemos, qué terrible. No, hermana, yo no. Aquí dice que el único santo es el Señor. Amén. Justo, ninguno. Así que no se dé golpes de pureza. Ay, yo gano almas, gloria a Dios. Ay, yo ofrendo, gloria a Dios. Pero dice que para el Señor nuestras obras son como trapos. Así que no se jacte. Solo confíe en los brazos del Señor. Y a mí me ha costado mucho, porque mire, se reafirma, dice Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Ahora, me permita por unos momentos explicarle, aquí es donde empiezo ya a predicar, cuándo debemos aferrarnos cuando estamos naufragando a Dios y aferrarnos a esa balsa, aferrarnos a ese pedazo de madera que nos va a llevar a puerto seguro. ¿Cuántos quieren aprender cuándo aferrarnos? Amén. En primer lugar, nos vamos a aferrar cuando mis errores son demasiado grandes. Yo no sé aquí si alguno de ustedes ha cometido alguna vez algún error. Vuelvo a preguntar, ¿pero ha cometido algún error grande? ¿Sí? ¿Sabe que yo me he aburrido de mis propios errores? Porque yo digo que yo tengo un doctorado en caerme, porque me he caído tantas veces, pero de una cosa estoy segura, Dios me ha levantado siempre. Incluso los errores que dije no voy a cometer, los volví a cometer. Un error que volví a cometer, me volví a enamorar. ¿Y usted? Me volví a enamorar. Se murió mi esposa y dije, jamás voy a querer un hombre, jamás me voy a volver. Allá estaba la Sosa enamorada otra vez. Qué terrible, ¿verdad? Ay, no, qué terrible. Pero es probable que usted dijo muchas veces, ¿verdad? No me vuelvo a equivocar. Pero mire, que hay un personaje en la Biblia que nos va a enseñar que cometió, hay que decir, que cometió un error demasiado grande. Le voy a hablar de David. Me va a decir cuando se vio a la Betsabé y se acostó con ella. Porque este error es un error de orgullo, es un error de soberbia. David, usted lo conoce según la historia, es aquel que conquistó un gigante. ¿Se recuerdan? Y dentro del diálogo con el enemigo, David le dijo, yo no vengo ni con armas, ni con jabalina, ni con casco, ni con espada. No, le dijo. Yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, a quien tú has retado. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿En quién confiaba David en ese momento? En Dios. Eso le hizo merecedor de gran prestigio a David, ¿se recuerdan? Y usted puede ser un gran servidor y la gente lo conoce por una mujer que ora, por un hombre que ora. Pero cuidadito, esa gracia, ese don, solo dura a Dios. Yo le digo cada vez que llego al Señor después de predicar, en la misma esquina de la cama que ya la tengo onda de que me siento, porque peso mucho. Le digo, Señor, si alguna gloria alguien me ha dado a mí, Señor, perdóname, porque la gloria solo es para ti. Amén. Y si alguna cosa usted hace por el Señor, no se vanagloría, lo hace por Él. Y David empezó a recuperar un gran apogeo, ¿se recuerdan, verdad? Llegó a ser un gran guerrero. Saúl se enorgullecía de él, pero Saúl quería en su corazón que el que sucediese el trono de Israel fuera su hijo Jonatán. ¿Se recuerdan toda esa historia? Se la estoy parafraseando para llegar al punto. Entonces, pero el cuerno del aceite de la bendición había sido derramado sobre David, no sobre Jonatán. Cuando el profeta llegó, vio a los hermanos, dijo ellos, no, pero este sí, y derramó la unción. O sea, él había sido el elegido para continuar la obra. Y usted y yo hemos sido elegidos para continuar la obra de Dios. Y él agarró auge, pero Saúl empezó a sentir celos de él.
Y vino y empezó una gran persecución para David, que lo llevó a las cuevas de Qumran huyendo de Saúl, porque lo iba a matar. El gran David, el que había derrotado al gigante, el gran David que dependía de Dios, había adquirido un gran poderío, porque las mujeres cuando regresaba de pelear decían: Saúl mató a unos miles, pero David mató a 10,000. Y eso hizo que Saúl tuviera envidia. Y usted sabe que en los ministerios hay mucha envidia. ¿Alguna vez le ha pasado? Sí. Es que ¿por qué le dan a ella el privilegio y no a mí? Es porque ahora la hermana y no a mí. ¿Por qué canta la hermanita tan delgadita? Ay, sí, toda bulímica. Mire, mal cae la bulímica, ¿verdad? Porque mire, yo todo se me extiende y no me encoge usted. Punto y aparte. Linda. ¿Y por qué no yo que canto bonito? Porque los dones y los ministerios los del Señor. Entonces David, ¿verdad? Este famoso David se ensoberbeció y llegó a esa cueva, porque ahí lo andaba siguiendo. Y ahí pasó, ahí naufragó David. Dijo, David. Y Joab era su capitán del ejército. Y Joab vio que David llegó derrotado a esa cueva, pero así como lo vio derrotado, lo vio volver a salir triunfante David. Cuando empezó a ganar en poderío, volvió a salir, porque el Señor es tan misericordioso que a pesar que estamos caídos, Él nos vuelve a sacar a flote. Él nos lleva al puerto seguro. ¿Cuándo debemos de aferrarnos? Cuando nuestros errores son demasiados. ¿Y cuál fue el error de David? Empezó, volvió a crecer David, salió, no aprendió de haber estado en la cueva de Adulán a la humildad y se ensoberbeció. En una oportunidad llamó a Joab, su capitán, ahí en Crónicas lo relata, y le dijo: Joab, quiero ver hasta dónde llega mi poderío. Hermana, me dijo un hermano un día de estos, ya hace años me dijo, yo el dinero que tengo, hermana, no me alcanza toda la vida para gastármelo. Me lo dijo soberbiamente. Y si me estoy yendo, se va a acordar. Y yo le dije: hermano, no confíe en las riquezas, que son nada. ¿Sí? Haceos tesoros en los cielos, donde la polilla y el hollín no corrompen. Ay, no, lo de aquí se va a jugar bien. Y entonces el gran error de David fue que le dijo a Joab que censara al pueblo y que contara cuántos de ellos tenían armamentos, porque ellos eran su ejército, y que su poderío estaba basado en las armas y el ejército que él poseía. Aquel David que dijo que no necesitaba armas, sino que solo necesitaba la gloria de Dios. ¿Se recuerdan cuando el doctor ahora se había convertido? Y Joab le dice: no lo hagas, porque harás enojar a Dios. Ah, no, le dijo: ven. Y agarró a todos sus valientes de David y empezó a censar a todos, 2 millones de israelitas, y a todo el que tenía. Entonces David se creyó mucho. Y así nos pasa a nosotros a veces, ¿no? Tenemos dinero que gastar, tenemos buena salud. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ay, pero no vamos a estar enfermos, que en los 4 cultos venimos, los 3 y uno que se inventa usted, el que va a ganar alma, ¿verdad? Y le dice, porque ¿sabe qué? Cuando David estaba en dolor en la cueva de Adulán, buscó a Dios y Dios lo rescató. A Dios no se le invoca solo en el dolor, porque Dios va a decir en la mañana: ay, ahí viene el altar a pedir otra vez por la enfermedad, ya me tiene aburrido, viene el pastor Byron otra vez por el terreno, ay, ya me tiene aburrido. A Dios diferente cuando Dios dice: ahí viene tan para agradecerme que viví un día más, porque para nosotros, amiga, un día es milagro. Ahí viene el hermano a agradecerme que hoy estuvo el culto bonito, porque hoy empezó la campaña. Eso es lo que quiere Dios. Y Dios ayudó a David a salir de su postrer estado, de su miseria. La misericordia de Dios, el corazón de Dios inclinado a la miseria de David, lo sacó.
pero llegó a un momento en que él se creía más que Dios. Dijo, yo aquí yo puedo, ya no era el David de antes. Y el Señor se enojó con él. Y si buscan ahí, Primera de Crónicas 21, y le mandó a un profeta, al profeta Gad, y le dijo, David, aquí vengo a visitarte. María, aquí estoy para visitarte. Pedro, aquí te vengo a visitar. ¿Para qué? Para que te acuerdes. Primera de Crónicas 21:13. Y dice Gad, mira, le dijo, Dios se ha enojado contigo, porque estás creyendo que tu grandeza es por las armas que tus valientes de David poseen, que tu ejército posee, que has conquistado muchos lugares, y estás diciendo que tú eres el grande, cuando aquí solo grande eres Dios. Y ese somos nosotros. Muchas veces nosotros confiamos en nuestros títulos, en lo que soy, y Dios permite que naufraguemos para que nos asimos a Él y dependamos de su misericordia. Y le dice Gad, te manda a decir el Señor que escojas, todavía lo manda a escoger Dios, que escojas entre 3 años de hambre, David, o 3 meses de derrota frente a tus enemigos. O le dice 3 días de peste. ¿Qué escoge David? Y ahí está David en ese versículo dando la respuesta. Dice David, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de... ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de los... ¿Se da cuenta, no? ¿Qué le está diciendo? Pastor, mi reloj está malo quizá. ¿Hasta qué hora voy? No, pastor, deme 10 minutos. Deme 10 minutos. Sí, eso estoy viendo. ¿Ustedes aguantan? Sí. Ok. Entonces nos vamos a vigilia. ¿Y qué le dijo? ¿Qué prefirió David cuando estaba naufragando por su soberbia, por su orgullo? ¿Aferrarse a Dios? Porque es mejor la misericordia de Dios que el favor de los hombres. ¿Amén o no amén? ¿Cuándo más me aferro a Dios corriendo, ya que vi la hora? Cuando somos superados. Moisés se le dio la encomienda de sacar al pueblo de la tierra de Israel, pero ese pueblo era quejista, ¿se acuerdan? Renegaban por todo, se habían aburrido de comer maná, porque el maná era una dieta que Dios diseñó para que ellos pudieran caminar largas horas. ¿Pero qué pidieron ellos? ¿Qué pidieron? Carne. ¿Qué pide usted cuando está desesperado y que ya está aburrido? Ay, Señor, cámbiame este marido que tengo, dame uno de 20. Sin vergüenza. O el varón, ay, Señor, esta vieja que tengo, ya no, dame 2 de 15. ¿Sí? Estos hijos que tengo, Señor, esta casa que tengo. Así era el pueblo de Israel, igualito que nosotros. Y dicen que Moisés se sintió tan atribulado de haber sacado a tanto pueblo de Israel, y le dijo, Señor, ¿acaso yo los engendré? Que yo los tengo que ir cargando a cada uno, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Mejor mátame, o ten misericordia de mí. Y dice que Dios le dijo, ¿sabes, Moisés? Apártate porque ahora voy yo. Y cuando su problema le supera, cuando el problema está más grande que usted no puede, apártese, porque Dios que va a cumplir con usted. Y dice que Dios llegó, y se recuerdan aquí, abreviando por el tiempo, que le dio carne muchos días, hasta que le brotaron, ¿por dónde? Se apartó y le dio de comer. Ahora se hartan de carne, le dijo el Señor. Dice que cayó tantas codornices, 1 kilómetro al norte, al sur, al este, al oeste, y de 50 centímetros la altura de la codornices, y que cada familia se llevó 10 paquetes de codornices, 10 bultos de codornices, y que comieron ese día, la noche, hasta el día siguiente, hasta que se hartaron.
Muchos problemas le van a superar. Moisés le superó. Dijo, no puedo, Señor. Este problema a mí me supera. Por favor, Señor, actúa. O mejor, mátame. Y el Señor le dijo, apártate, que voy yo. Y Dios le salió adelante. Amén. ¿A qué se asió Moisés? Como náufrago. Al Señor. Tercer cosa, que aferrarnos cuando estamos naufragando. Cuando recibimos malas noticias. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna mala noticia? Entonces hay que aferrarse. Dicen que llegó un profeta a Ezequías. Isaías llegó a Ezequías a decirle, arregla tus cosas porque ciertamente te vas a morir. Sosa, ponete a cuenta porque no te vas a pelar. ¿Por qué murió tan joven? Por algo que Dios le quiso demandar. Amén. Y dice que Ezequías se volvió a la pared y dice que lloró con gran lloro y le pidió más años de vida al Señor. Y la misericordia que vimos al principio de la definición, que es el corazón de Dios inclinado a su miseria, a su necesidad, le permitió otros años más de vida. ¿A qué se aferró ya naufragando Ezequías? A la misericordia de Dios. ¿A qué nos aferramos? ¿Cuándo nos aferramos a esa misericordia? Cuando estamos a la deriva. No te me durmas, chico. Cuando estamos a la deriva. Cuando no sabemos a dónde ir ni qué hacer. Así le pasó a Pablo cuando venía a ser juzgado en Roma. Dice que el barco se fue a la deriva. Pero Pablo dice allí en Hebreos 27-22. Pablo les dijo a los que le acompañaban y los exhortó que no se preocuparan. Que aunque si su barco va, no sabe a dónde iba el barco a la deriva, Dios estaba con ellos, porque a él, mira lo que dice, Hechos 27-22. Hechos preciosos, 27. Yo me equivoqué, perdón. Llega un momento, amados, en la vida de nosotros que nos van llevando las cosas y ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Dice, usted es tan grande que no sé qué hacer. Ay, que lo que Dios quiera. El Dios va a tener la confianza en lo que Dios diga. Y dice aquí, pero ahora dice, os exhorto, ¿lo tienen? A tener, que dice, buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, le dice Pablo. Este 23 me gusta que usted lo guarde, mire. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quién sirvo. ¿Usted de quién es? De Cristo, de Dios. ¿Y a quién sirve? Entonces, cuando esté a la deriva, usted aférrese, como ese náufrago se aferra a esa tabla que se ha quebrado porque el barco se ha hundido, y dígale, Señor, yo sé quién soy y yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Y yo sé, Señor, que a ti es que yo te he servido. Entonces, quiero decirle para que hay un trono al que hay que llegar. ¿A dónde es el trono? A los brazos del Señor. Todavía no nos vamos. Mientras estemos en esta tierra vamos a tener problemas. Y esos problemas nos van a hacer naufragar. ¿Sí o no? Pero hay un trono. ¿A dónde llegar, caballeros y hermanas? Una misericordia de Dios que alcanzar y un socorro que obtener. La pregunta en este día es, ¿de qué se está agarrando para llegar a su destino? ¿De qué se está agarrando? Se lo dejo en este día. Si se agarra de su dinero, el dinero se acaba. Y se acaba pronto. Si se agarra de la confianza, ay, que tengo mi esposo, mi pareja, maldito el que confía en el hombre. Si se agarra del trabajo que tiene, 60 años y va para afuera. ¿Sí o no? 35 de trabajo. Y cuando uno está en la casa, aquello que, ay, que no saben qué hacer sin mí. Mire, yo he estado de vacaciones y nadie me ha molestado. Quiere decir que pueden vivir sin mí. Menos a mí. Nadie es indispensable. ¿Sí o no? Unas cuantas llamas, pero nadie es indispensable en esta vida. Mi pregunta es, ¿a qué se está agarrando? Yo, se lo digo de corazón, yo me agarro este día y espero que usted lo haga a la bendita misericordia de Dios. Amén. Y a su gracia inmerecida.
que me ha prometido que aquel que comenzó la buena obra en mi vida la va a perfeccionar hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga, hermano. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo quiero una oración bien especial en esta mañana. Yo quiero que ahí se deje de cualquier ridiculez y se abrace usted solo. Abrácese. Nadie lo está viendo, solo nosotros estamos aquí. Abrácese y dígale: Señor, siento tus brazos abrazándome. Cierre sus ojos y abrácese. Abrácese a esa tabla de misericordia, abrácese a la bendita gracia de Dios. Porque a veces parece que estamos a la deriva, que los problemas no los podemos manejar y que lo único que tenemos es aferrarnos a Dios. Abrácese, dígale con sus palabras: Señor, yo te abrazo a mí mismo. En este abrazo yo te abrazo a ti, Señor, y yo te abrazo con todas mis fuerzas, Señor. Así como Jacob un día te abrazó y te dijo que no te soltaba si no lo bendijeses. Yo necesito abrazarte y sentirme que soy amada, que soy amado. Necesito tu brazo de amor, Señor. Yo necesito, Señor, abrazarte y sentir tus caricias. En este día yo necesito que me abraces, Señor, y me digas que todo estará bien, Paquita, que todo estará bien, Luisa, que todo estará bien, José, que todo estará bien, Mario. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien abrazados a Dios. Aférrese a Dios como un náufrago, como ese náufrago en alta mar, agarrado a Él, abrazado a Él, diciendo: Señor, yo no te suelto, Señor. Yo no te suelto. Llévame a ese puerto seguro. Llévame a un destino mejor, Señor, porque estoy cansado. Estoy cansada de fracasar, de errar, Señor, de cometer errores. Llévame a ese buen destino. Llévame al éxito. Llévame al puerto deseado. Me abrazo, Señor, a ti y me aferro a tu gracia y me aferro a tu misericordia. Dejo al pastor para la oración final. Señor, gracias por la palabra que en esta mañana hemos escuchado. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has traído. Gracias, Padre, porque sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Te necesitamos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu amor, por la protección que tú nos das, Señor, y no nos dejas desamparados jamás. Gracias, Padre Celestial, porque has estado ahí con nosotros siempre, Señor, y no nos has desamparado. Lo que necesitamos, Señor, es que tú estés con nosotros en nuestra barca, Señor. No queremos ir solos, Señor. No queremos caminar sin ti, Señor. No queremos estar sin ti, Señor. Por eso es que hoy, mi Dios, te decimos con todo nuestro corazón: lo que necesito es tenerte junto a mí, Jesús. Lo que necesito es tenerte siempre